vamos a comenzar con esta clase, las escuelas normales y la formación docente. El tema, bueno, tiene que ver con la creación y el desarrollo de las escuelas normales y la formación docente, y este proceso se produce en el marco de los dos periodos que habíamos visto en las clases anteriores, o sea, en el periodo de la formación del sistema educativo nacional, que estaba relacionado ese periodo con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y también la consolidación del sistema educativo nacional que se da con Julio Argentino Roca, la sanción de la ley 1420, 1884, luego la ley Laínez y demás. Entonces sería desde mediados del siglo XIX, a partir de la sanción de la Constitución de 1853, donde, bueno, por primera vez se legisla en materia educativa a través del triángulo constitucional, que era el artículo 5, que establecía que las provincias debían asegurar la educación primaria, y el artículo 14, que reconocía el derecho de enseñar y de aprender. Entonces, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, se va dando un proceso de institucionalización de las escuelas normales, que eran instituciones creadas específicamente para la formación de docentes titulados. Y luego, a partir de esa primera escuela normal de Paraná, fundada por Sarmiento en 1870, se da un proceso de una corriente pedagógica llamada el normalismo. Como hemos dicho, bueno, las escuelas normales estaban destinadas a la formación de maestros y maestras. Luego se da lo que se conoce como feminización del magisterio, por otro proceso, pero bueno, originalmente estaba destinada a maestros, a hombres y mujeres. Y el origen se da en Alemania, surge en Alemania, luego se traslada a Francia con las guerras napoleónicas, y Sarmiento, cuando la trae a Argentina, queda admirado con el modelo norteamericano. Durante el gobierno de Rosas, Sarmiento vive su exilio en Chile. Y desde Chile lo mandan a conocer los distintos sistemas educativos de los distintos países. Y queda fascinado con el sistema educativo norteamericano. Entonces, la primera escuela normal que se crea en Argentina es esta escuela, la Escuela Normal del Paraná, en 1870, y comienza a funcionar en 1871. Esta Escuela Normal de Paraná es fundada por Sarmiento y, como vemos, este edificio tiene un lugar simbólico muy importante. Se llamaba los edificios de las escuelas normales que tenemos acá en Rosario, en la Escuela Normal número 1, que se funda en 1869. En poco tiempo, cada provincia y las ciudades más importantes van teniendo su escuela normal, con edificios imponentes, edificio tipo palacio, porque más que nada se querían identificar a los edificios públicos con la importancia de la formación de maestras, porque las maestras eran las representantes de la cultura y tenían como una misión que cumplir, que era combatir la barbarie, y bueno, eran representantes también del Estado. Entonces, lo conocen al normal número 1. La escuela normal número 1, que se llama Nicolás Avellaneda, está entre Ríos y Corrientes, por calle San Juan. ¿Se ubican? Y una anécdota de la creación de esta escuela es que, bueno, cuando vean el video 1420, la aventura de educar, o sea, que había distintos proyectos que se presentaban, el proyecto laico y el proyecto católico. Entonces había una disputa entre la Iglesia católica y la clase dirigente. Por eso la escuela normal número 1 la hacen de espalda a una iglesia que hay detrás por Mendoza, que era la iglesia Santa Rosa. Recuerdo que yo tenía una tía que comentaba, o sea, cuando viajaba desde Arequito, que ella siempre paraba en el colectivo en la Plaza Santa Rosa. Y yo digo, ¿la Plaza Santa Rosa? O sea, es la que ahora conocemos como Plaza Sarmiento. Una vez que se construye la escuela, luego se
era una referencia al nombre, se ve que Santa Rosa, por la iglesia ahí Santa Rosa de Lima, pero bueno, después pasó a ser la escuela, la Plaza Sarmiento, por el normal número 1. Y después en 1910, cuando se da el centenario, se crea al mismo tiempo el Hospital Centenario y la Escuela Normal número 2, va por el recuerdo de 1810, los 100 años. Entonces, acá hace referencia en esta diapositiva que las escuelas normales recibían alumnos y alumnas que habían terminado la escuela primaria o en ese momento las escuelas llamadas de primeras letras, porque al no haber docentes titulados, trabajaban los conocidos como docentes idóneos. Y comenzaban a estudiar a los 14, 15 años o 13, una vez que terminaban la escuela primaria, que ahora serían 12, 13 años, pero bueno, había primero inferior, primero superior, 6 años, y después de 3 o 4 años se recibían de maestros normales nacionales. Y todavía hay muchas personas, no sé si conocen a alguien que tenga el título de maestra normal nacional. ¿No conoce? Bueno, porque hasta 1968 se siguió dando el título de maestra normal nacional, terminando la secundaria en una escuela normal, porque allí estaba el departamento de aplicación, donde podían hacer sus prácticas. Y luego, a partir de 1968, se da la terciarización, o sea, pasa al nivel terciario, al nivel superior, la formación docente. Vemos cómo la formación combinaba 3 tramos, la formación de maestras. Primero se seguían profundizando aquellos contenidos que se habían abordado en la escuela primaria. O sea, con mayor profundidad se seguían trabajando en las distintas áreas de la primaria. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que una vez que se había sancionado la ley 1420, la educación inicial aparece en estas escuelas normales como un anexo. Después, bueno, también se formaba a los estudiantes en los métodos de la enseñanza. Lo importante de la escuela normal es que, como su nombre lo indica, establece una norma, una regla, y hay un método a seguir para enseñar de determinada manera. Este método, que ahora lo denominaríamos de tipo tradicional, porque se daba la repetición, la ejercitación, el recitado, o sea, que lo van a ver bien en el video, en el documental 1420, La aventura de educar, que serían los métodos que diría Tedesco son tradicionales. Pero lo importante también de estas escuelas normales es que se trabajaba sobre las propias prácticas. Y también habíamos trabajado, cuando vimos la tradición normalista o disciplinadora, normalizadora, habíamos leído que ahora vamos a hacer referencia a un relato se llama Cabezas rapadas y cintas argentinas, que hace referencia a la biografía escolar de una hija de inmigrantes, analfabetos, los padres, que llega a la escuela normal, y ahí también hace referencia a ella, que primero iba a una escuela cerca de su barrio y que ella se daba cuenta, cuando luego ingresó en la escuela normal, que esa maestra no tenía título, o sea, no estaba recibida. Entonces, toda la abundancia simbólica que significó el normal para Rosa Justina del Río. Es un texto de Sarlo, Beatriz Sarlo. Y ahí también, cuando ella luego llega como directora a una escuela, se aparece la narración de que se daban clases modelo. O sea, había un modelo a seguir. Entonces, el supervisor, el director había un deber ser de cómo tenían que ser las clases, paso por paso. Entonces se daban esas clases modelo, así, bueno, se debía enseñar. Este aspecto de las clases modelo, bueno, era muy importante porque había una vigilancia permanente del comportamiento de los futuros maestros en la vida cotidiana de las escuelas. Se controlaba la puntualidad, la vestimenta, el uso de la voz, la caligrafía.
el uso de las palabras y la ortografía. Recuerdo que años atrás, trabajando en una escuela en Casilda, me comentaba, ella era profesora también, estaba en las prácticas docentes en primaria, y que si había un error de ortografía en el pizarrón se suspendían las prácticas, como algo extremo, pero que había un deber ser, y también era importante la caligrafía, y con el texto de Rosa Justino del Río también habíamos visto la importancia de la higiene. Justo ahora que estamos viviendo un contexto de pandemia, entendemos a qué hace referencia, bueno, la cuestión de la higiene, porque en aquellos momentos hubo muchas epidemias y habían muerto, por ejemplo, también van a ver en el audiovisual 1420, La aventura de Educar, que cuando llegaron las primeras maestras norteamericanas hubo una epidemia de fiebre amarilla o cólera y murieron algunas de las maestras norteamericanas. Por eso, bueno, lo importante de la higiene para evitar las enfermedades. Siguiendo, y acá hace referencia al normalismo, bueno, en Argentina. Habíamos dicho que las escuelas normales o la corriente del normalismo se inicia en Alemania, pasa a Francia y luego se transmite a los otros países europeos, y Sarmiento admira el modelo norteamericano. Y en este caso, bueno, la importancia. Acá hace referencia al proceso de institucionalización. Dice, las escuelas normales, ciclo de creación de escuelas normales. Una vez que se crea la Escuela Normal de Paraná, en 1870, se da un proceso de institucionalización, como habíamos mencionado, y cada provincia o ciudades importantes va a tener su escuela normal para la formación de maestros. A medida que iban creciendo las escuelas, se iban creando escuelas primarias, sí o sí se consideraba que era importante que los maestros estuvieran titulados, que los maestros sean egresados de la escuela normal, porque el maestro era el representante de la civilización. Entonces, ese era el imaginario civilizatorio, estaba presente, bueno, en estas instituciones. También habíamos trabajado esta antinomia, civilización y barbarie, y cómo la educación era un medio que se puede relacionar con el iluminismo, que se consideraban desde una perspectiva de cultura unitaria, universalista, que se consideraba, bueno, que los pueblos iban a pasar de un estado de salvajismo, de barbarie, que era lo que consideraba la clase dirigente que existía en el país, que era la barbarie, era el interior, los gauchos, los indios, el catolicismo. Y bueno, había que llegar a la civilización a través de la educación. La civilización era la ciudad, la legislación, la constitución, todo esto era lo que planteaba Alberdi con su categoría educación de las cosas. Pero bueno, la importancia, el maestro tenía una importancia fundamental en este discurso pedagógico civilizatorio. Bueno, y acá también habla de los planes de estudio, esta diapositiva, y las escuelas de aplicación. Bueno, acá está la película, 1420, La aventura de Educar. Entonces, acá cuenta toda la historia de los viajes de Sarmiento para conocer los distintos sistemas educativos de Europa, conoce el norteamericano, queda fascinado con el modelo norteamericano, por eso la Escuela Normal de Paraná es el trasplante de una escuela norteamericana a Entre Ríos. Y este documental, que va haciendo el relato Joaquín Furriel, muestra, bueno, la importancia del método, bueno, y esto de escuelas normales, o sea, la norma. Distinguía a los maestros que habían egresados, bueno, la importancia de haber egresado. Entonces, el documental 1420, La aventura de Educar, cuenta la historia de las 65 valientes. Serían esas 65 maestras norteamericanas que llegaron a Argentina, contratadas por Sarmiento. Después deben haber leído en los talleres de práctica, o sea, los contratos, también en pedagogía,
que con esto que habíamos dicho de que la maestra era un ejemplo a seguir, o sea, cómo esas maestras, bueno, acá hace referencia en esta película a Sarah Eccleston, entre otras, que establecieron las primeras escuelas normales. Bueno, también se ve la promulgación de la ley 1420, porque bueno, esta ley fue fundamental para la formación de las maestras y bueno, la importancia de la educación obligatoria, gratuita, laica, y también con esta concepción de higienismo pedagógico se refiere, la ley 1420 establece conforme a los preceptos de la higiene. Y otro valor importante que se consideraba en esta época era el ahorro. Y otro proceso al cual hacen referencia estos autores, porque este es un apunte tomando textos de las corrientes del normalismo, lo desarrolla Puigros, el debate, la fundación del debate pedagógico. Entonces, después también está desarrollado por Martínez Paz, por Arata, y se plantea que es luego el peso que tuvo la feminización de la enseñanza. Es un proceso que fue teniendo distintos componentes. Ya en la película 1420 muestra cómo Sarmiento les ofrece un sueldo 3 veces mayor que el que cobraban en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hace una comparación con el primer rector de la Escuela Normal de Paraná, Stars, que cobraba 1.500, supongamos, pesos. Un maestro varón, o sea, masculino, cobraba 3 veces más que una mujer. Entonces, esta cuestión de la desigualdad salarial, de que 3 mujeres, el sueldo de 3 mujeres equivalía al sueldo de un hombre, hizo también que se dé este proceso de feminización. Ay, ahora me quedé pensando con esto del sueldo docente, porque últimamente se ha devaluado bastante. O sea, haciendo referencia, pensar, pero bueno, habría que ver después cómo se fue cobrando, pero claro, desde en la época de Alfonsín había un dicho que era más pobre que maestra, o sea, no había más pobre, o sea, que una maestra. Eran muy bajos los sueldos. Después hubo una recomposición salarial y con las últimas devaluaciones, sí, el otro día creo que en un programa de televisión estaban mostrando que en España una maestra gana 1.700 euros y acá estamos ganando 200. Bueno, con estos procesos de devaluación, con las crisis que tenemos. Entonces, un motivo de la feminización del magisterio, de la docencia, tiene que ver con la desigualdad salarial. Las mujeres salían más baratas el sueldo que los hombres. Y no se pensaba tanto, también, bueno, en el contexto de una sociedad patriarcal, donde supuestamente el sostén del hogar era el hombre. Actualmente es importante tener en cuenta que la docencia es un trabajo, por eso la importancia de reclamar por un sueldo que alcance. Otro motivo que también suelen hacer referencia a estos autores de por qué se da la dominación, la feminización del magisterio, tiene que ver con la dominación cultural sobre las mujeres. Porque si leemos el contrato que tenían que firmar las maestras y la famosa, había una película, una novela que se llamaba Señorita Maestra, que hacía Cristina Lermercier, bueno, hace años, pero tenía que ver con esto. Uno de los criterios era que mientras durara el contrato, que era de marzo a diciembre, la maestra no se podía casar. Ella que se casaba quedaba automáticamente nulo el contrato. Entonces, con esto de la feminización de la docencia, que también se apoya en la dominación cultural de las mujeres, claro, tiene que ver con controles sobre la vestimenta de las mujeres, el comportamiento, sus prácticas públicas. Vieron que no podían pasearse por las heladerías del pueblo,
o solamente podían subirse a un auto si era del padre o del hermano, pero no podían pasear en un auto con hombres. Otra característica de por qué se da la feminización del magisterio, habíamos dicho, primero porque, bueno, los sueldos eran más económicos, eran desiguales respecto a los sueldos que se pagaban a los hombres. Otro era el control que se ejercía sobre la vestimenta, el comportamiento de las mujeres, y también aparece en la película esa idea de que es algo natural, que la maestra es como una segunda madre y se da la naturalización de la enseñanza en las primeras letras. Es más, las becas que se daban para la escuela normal, porque la escuela normal en esta concepción de que era tan importante tener maestras tituladas para, para las escuelas primarias, cuando no había tantas maestras, uno de los criterios era que la maestra tenía un carácter mucho más afín al niño, como si fuera la escuela una segunda casa y la maestra una segunda madre. Entonces, trataban de naturalizar la naturalización de la docencia, bueno, del carácter femenino de la enseñanza, podríamos decir. Esto aparece mucho en estos textos. Otra característica era esto de culturizar, de imponer una cultura considerada superior. Es muy común que en estas escuelas normales se enseñara francés, se enseñara piano, música, o sea, elementos culturales que se consideraban de mayor prestigio o que correspondían a la civilización. Acá vemos bueno, este es el relato de Beatriz Arlos en La máquina cultural. El capítulo 1 se llama Cabezas rapadas y cintas argentinas. Y bueno, cuenta la biografía de Rosa Justino del Río, que sería la tía abuela de Beatriz Arlos. Entonces muestra cómo, siendo hija de inmigrantes analfabetos, ella construye toda su subjetividad a partir de lo vivido en la escuela normal, y que termina siendo una fracción dominada de la clase dominante, porque ella lo que vive en la escuela normal no lo cuestiona, no lo problematiza, sino que lo aplica luego cuando es maestra y cuando es directora, hasta el punto de llegar a una escuela. En el episodio que relata, que tiene que ver con el higienismo, relata dos escenas que son fundantes del normalismo pedagógico. Una de esas escenas es Cabezas rapadas. Llega Rosa Justina como directora a una escuela y ve que los chicos tienen unos bichos asquerosos caminando por la cabeza. En esa época se consideraban que los piojos era por falta de higiene. Entonces toma la decisión, sin consultar a los padres ni a nadie, contrata al peluquero de enfrente y le rapa la cabeza a todos los chicos. Con esto. Y después también, viendo los libros de textos, aparecen muchos relatos, muchas lecturas relacionadas con la importancia del aseo, de cambiarse la ropa, no únicamente la ropa que se ve, sino la ropa que está pegada al cuerpo. Tiene que ver con las epidemias que había en ese momento y que tampoco había vacunas. Entonces, este texto muestra que lo que se buscaba era culturizar, imponer una cultura que se consideraba superior, o sea, se buscaba culturizar, homogeneizar, disciplinar a la población. Y el maestro de la escuela primaria era el modelo a seguir, no solo transmitía conocimientos, sino que transmitía normas, valores, principios, la idea del ciudadano ideal, que también es muy contradictorio, porque en este momento la maestra era la representante de la cultura, tenía la responsabilidad de formar a los ciudadanos, pero sin embargo no gozaba del derecho al voto. Después vamos a ver que cuando se vota, después con Eva Perón, a partir de la reforma del 49, bueno, ahí sí las mujeres ya pueden votar. Bueno, acá todavía estamos en el periodo del Estado oligárquico liberal, donde no existía la ley Sáenz Peña, que luego permite llegar a que Irigoyen llegue al poder. En la próxima clase vamos a ver sobre el periodo de Irigoyen
Y si bien esto lo podemos relacionar, si relacionamos política con pedagogía, con la escuela tradicional, esta tradición normalizadora, disciplinadora de Sarmiento, en la época de Irigoyen se da todo lo que tiene que ver con el escolanovismo, con la escuela nueva, porque es un ambiente donde se producen cambios que son desde las bases. Vamos a ver dos hechos que son fundamentales del periodo irigoyenista. La reforma universitaria de 1918 y luego también prácticas de la escuela nueva. Y posteriormente, bueno, va a estar la experiencia de Olga Cosentini. Bueno, este es un ejemplo del normalismo, de la biografía de Rosa Justina del Río. Cómo reproduce lo vivido en la escuela normal sin cuestionarse. Ella reproducía acríticamente lo que había vivido en la escuela normal, porque tenía un modelo pasos a seguir. Y este es el contrato de las maestras, cómo eran contratadas. Y bueno, habíamos dicho que no podían pasearse por las heladerías del centro, no se podían maquillar, no se podían teñir el pelo, eran como un modelo de conducta. Tampoco hacían paro en esta época. En un momento me comentaban que en la crisis del 30 habían estado las maestras sin cobrar 6 meses. Pero bueno, ahí comienza a conformarse el gremio docente. Y ahora vamos viendo algunas conclusiones. El normalismo. Bueno, entonces habíamos dicho que la corriente normalizadora o normalismo es la denominación que recibió el tránsito del ejercicio de la enseñanza, que se pasó de personal idóneos que apenas sabían deletrear las letras o alguien que hablaba o sabía escribir. Recuerdan que en el periodo del origen del sistema educativo argentino se había hecho el primer censo nacional en 1869, indicado por Sarmiento, y se había establecido que el 70% de la población no sabía leer o escribir. O sea, el índice de analfabetismo era altísimo. En ese momento no había docentes titulados, o sea, no existían las escuelas normales, y entonces el normalismo significó el tránsito de que la docencia sea pasar del idóneo, o sea, al profesional o al ejercicio, bueno, de una profesión que era regulada, legitimada por el Estado. Tenía reconocimiento oficial, con docentes titulados. Entonces se da el inicio de la profesión como oficializada y legitimada por el Estado. Y también al Estado le interesaba, bueno, homogeneizar. Habíamos dicho que se le había asignado en este primer periodo a la educación una función política, lograr la integración social, la identidad nacional. No hicimos referencia a Cabeza Rapada y Cintas Argentinas, también tiene que ver con esto de nacionalizar. O sea, la función del docente también era construir al ser nacional argentino a través de los actos escolares, los símbolos patrios, la escarapela, o sea, que todos nos sintamos argentinos y había que olvidarse del origen. Entonces, lo que buscaba la escuela era homogeneizar, borrar las diferencias y nacionalizar, que eso también se ve mucho luego con Ramos Mejía, porque en este momento, en la época del normalismo, encontramos maestras norteamericanas, pero luego, a partir de 1900, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Ramos Mejía, establece que para poder enseñar en Argentina había que nacionalizarse, o sea, tener la ciudadanía argentina. Y entonces en esto de homogeneizar, bueno, también lo que se buscaba era civilizar. La misión estaba en regular la conducta, el comportamiento de los docentes y a través del modelo de los docentes, bueno, disciplinar a los estudiantes. También la imagen del docente era sinónimo de nación. Eran mensajes culturales de nacionalización.
Y otra característica, por último, es, bueno, que habíamos hecho referencia a la feminización del magisterio. Y también es cierto que la educación normalista en Argentina, o sea, se basó también en el modelo de educación popular. Sarmiento en su libro Educación Popular dedica un capítulo al normalismo, pero bueno, la pretensión de Sarmiento, a diferencia, más allá de que hemos visto que la figura de Sarmiento es una figura muy controvertida, que le ha escrito cartas a Mitres recomendándole no ahorrar sangre de gaucho, o sea, pero al mismo tiempo, bueno, él quería una educación pública para todos, o sea, la universalización de la educación primaria, con este propósito de homogeneizar, de civilizar y combatir la barbarie. A diferencia de Mitre, que el Colegio Nacional, bueno, lo había preparado para una élite, para la clase dirigente. O sea, quienes iban al Colegio Nacional, luego seguían en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, iban a ocupar los cargos administrativos y públicos, o iban a ser diputados, senadores. Bueno, y acá vemos con, bueno, la escuela normal. Bueno, el guardapolvo blanco también es otro símbolo que se impone después. Ustedes en la clase tienen primero la escuela, una síntesis de lo que es la escuela normal. O sea, la idea de la norma, de la regla. Por eso cuando vimos el texto de la ley 1420, todo lo que no se ajustaba a lo considerado en ese momento como normal, o sea, quedaba fuera del sistema educativo. Por eso posteriormente se crea una escuela especializada. Actualmente sabemos desde la ley 26.206 si a un chico ciego no se le permite ir a la escuela común, o sea, es el no reconocimiento del derecho a la educación. En ese momento se creaban escuelas especiales para sordos o hipocúsicos, ciegos o disminuidos visuales, discapacitados intelectuales. En cambio, bueno, porque bueno, estaba establecido la idea de normalidad. Y acá está la bibliografía. No sé si respecto